Bien, la otra distribución que nos queda acá, que es por destacar, es la distribución de Poisson. Este modelo de Poisson está destinado a fenómenos, al estudio de fenómenos que ocurren en unidades de tiempo o espacio. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que la variable aleatoria se encuentra distribuida en el tiempo, en el espacio, y en particular se encuentra referida al número de éxitos que ocurre en un espacio de tiempo o en un espacio determinado. Es independiente de los eventos que ocurren en cualquier otro espacio o tiempo que no se encuentren solapados, ¿verdad? Y esos fenómenos que se encuentran definidos en esa manera, en unidades de tiempo o espacio, lo puedo definir como procesos de Poisson. La función de probabilidad de un evento de Poisson está dada por mu a la x e a la menos mu sobre x factorial, ¿sí? Mu a la x por e a la menos mu sobre x factorial. En este proceso de Poisson tiene la característica o la variable, la particularidad de que tanto la esperanza como la varianza es igual a un valor, que es igual al promedio. En este caso es mu. Si ustedes buscan en una bibliografía, pueden ver que ese mu se refiere a lambda, y lambda nada más que el número de veces promedio que ocurre el fenómeno en determinado tiempo. Entonces, la función de probabilidad conjunta está dada por la expresión que está acá, ¿verdad? Entonces, si se quiere determinar la varianza tal cual como nosotros lo hemos determinado con la fórmula esperanza de x al cuadrado menos esperanza de x elevada al cuadrado, vamos a llegar a la misma conclusión, que es mu, o en otro caso es lambda. Aquí vamos a entrar directamente a visualizar algunos ejercicios. El primero que de ellos dice así: los empleados de una empresa llegan al reloj chequeador de entrada a una tasa promedio de 5 por minuto. Determinar las siguientes probabilidades: que en un minuto cualquiera lleguen exactamente 3 trabajadores, que lleguen al menos 7, que lleguen como máximo 10 en 2 minutos, o que lleguen 3 en 60 segundos, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con la distribución de Poisson, hay que tener claro que las preguntas tienen que estar referidas a la misma unidad en la tasa de tiempo que están ocurriendo en lambda. Por ejemplo, fíjense que en este planteamiento que tenemos acá me dice los empleados de una empresa llegan al reloj chequeador de entrada a una tasa promedio de 5 por minuto, es decir, 5 por cada minuto, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo ahora que en un minuto cualquiera lleguen exactamente 3, ¿verdad? Este planteamiento tal cual como está planteado, está determinado, es un proceso de Poisson, porque ¿cuál es la descripción de la variable aleatoria? Número de empleados que llegan al reloj chequeador en un periodo de 5 minutos, ¿verdad? Y en este caso el parámetro de entrada para el proceso de Poisson es de lambda igual 5 por minuto. Entonces, cuando yo voy a responder la primera pregunta, ¿verdad?, que me dice que en un minuto cualquiera lleguen exactamente 3, es decir, que yo tengo que buscar la probabilidad que x sea igual a 3 con lambda igual a 5. ¿Por qué? Porque me están preguntando que en un minuto cualquiera y la tasa está dada en minutos, o sea, está dada en la misma unidad, ¿verdad? Ahora bien, que lleguen al menos 7, ¿verdad? Aquí ya estoy trabajando con las probabilidades acumuladas. Entonces, al menos 7 es que lleguen 7 o más, ¿verdad? Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7. Entonces, en ese sentido, tendré que calcular desde 7 hasta más infinito, o muchas veces lo que yo tengo que calcular es la probabilidad del complemento. Mayor que 7, mayor o igual a 7, es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 7. Entonces la voy a calcular por los valores del complemento. Ahora bien, quiero hacer énfasis acá que en la pregunta número 6, que dice que lleguen como máximo 10 en 2 minutos, ¿verdad? Entonces ya aquí tengo que tener cuidado, porque si en un minuto llegan 5, no puedo trabajar con esa tasa
para una unidad de periodo de tiempo que se encuentra distinta. En ese sentido, aquí tengo que hacer la conversión, ¿verdad? Lambda, si en un minuto llegan 5, en 2 minutos deberían llegar 10. Entonces, para esta pregunta que yo tengo acá, debo responderla con la tasa de lambda igual a 10. Como máximo 10 implica que sean menores o iguales a 10. Entonces vamos a ver la solución acá. Que en un minuto cualquiera lleguen exactamente 3 trabajadores. Es la probabilidad de que x igual a 3. Lo puedo hacer directamente con la tabla de la distribución, perdón, con la función de probabilidad de la distribución de Poisson, ¿verdad? Y lo que hago es sustituir los valores y simplemente obtengo el resultado, que en este caso sería 0,14. Voy con la segunda, que lleguen al menos 7, es decir, mayores o iguales a 7, ¿verdad? Es decir, desde 7 hasta más infinito, o haciéndola por el complemento que tengo acá. Entonces, haciendo uso de la tabla acumulada, ese valor me da 0,2378. En la número C es lo que yo les comentaba a ustedes. En este caso no puedo trabajar con lambda igual 5 porque la unidad de medida es de 2 minutos. Y en ese caso voy a hacer una regla de 3 para hacer la conversión de lambda. Entonces lo que hago es buscar la tabla o hacer el cálculo para menores o iguales a 10, perdón, ¿verdad? Y lo hago en función a ese valor de lambda que yo encontré, y el valor es de 0,5830. Y la última, la D, que dice que lleguen 3 en 60 segundos, lambda igual a 5, porque un minuto es igual a, en este caso, 3 pero en 60 segundos, lambda igual a 3, con la lambda igual a 2 a 5, ¿verdad? Entonces llego a este resultado de 0,21.376, ¿verdad? Aquí eso con respecto a la distribución de Poisson. Ahora bien, nosotros podemos hacer aproximaciones, bien sea de binomial a Poisson o de binomial a otra distribución. En este caso, para yo hacer una distribución, puedo hacer cálculos aproximados de valores de una distribución a otra. Entonces veamos la primera aproximación, que es la de una binomial a una Poisson. Entonces se tiene una variable aleatoria distribuida bajo un modelo binomial con media n por p, y se cumple la condición de que el valor de p es muy pequeño y que n es muy grande. Es decir, cuando yo tengo un modelo bajo una distribución binomial y quisiese modelarlo a través de un proceso de Poisson, tengo que cumplir o tengo que verificar dos condiciones: que el tamaño del número de ensayos sea bastante grande, y a su vez que la probabilidad de éxito tienda a 0. Entonces eso generaría las condiciones ideales para yo poder calcular un modelo con una distribución binomial a través de un modelo de Poisson. En este caso, la razón que se explica es que la esperanza de x, mu, es igual a n por p en un modelo binomial, y recordando que el valor de p varía entre 0 y 1, ¿verdad? Cuando se dice que n tiende a 0, se piensa que una cantidad por el orden en esas magnitudes que están presentando acá, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Y entonces un criterio valedero para utilizar el modelo de Poisson es que bajo estas condiciones, que no existe una tabla binomial o con los valores de n, yo lo puedo aplicar a través de un modelo de Poisson, ejecutando las respectivas conversiones que yo tengo ahí mostradas. Ahora bien, veamos cómo lo podemos digerir esta parte conceptual que está mostrada acá. Entonces el ejemplo dice así: analizando cierta alergia en un país, se detectó que una de cada 200 personas la padece o la ha padecido. En una muestra de 1000 personas, entonces determine la probabilidad de que entre 5 y 8 den positivo o padezcan la alergia, que por lo menos 8 resulten con el virus, o que exactamente 990 no lo tengan, ¿verdad? Entonces en este experimento claramente podemos hacer a través de un modelo binomial, en este caso con 1000 ensayos, ¿verdad? Y podemos hacer las respectivas probabilidades. Pero en este caso, como el tamaño de la muestra es demasiado grande, ¿verdad? Y p, que es la probabilidad de éxito, tiende a 0, nosotros podemos utilizar un modelo de Poisson para hacer esta distribución o este cambio. En este caso, lo único que yo tengo que conocer en este caso es el valor promedio. Y el valor promedio en una distribución binomial es n por p, ¿verdad? Y con ese valor, que es el promedio, voy a entrar ahora en el modelo de Poisson.
en este caso como n por p es igual a 5, ¿verdad? Y me están preguntando la probabilidad de que el número de individuos que padezcan esté entre 5 y 8, ¿verdad? Lo que hago es calcular las respectivas tablas con la distribución acumulada y con el parámetro lambda igual 5, que es lo que tenemos acá. De forma análoga, cuando la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8, lo puedo calcular por el complemento con mu igual 5, y la última que vale exactamente 990 padezcan la alergia, ¿sí? Entonces en este caso la probabilidad es bastante baja y nos da que es igual a 0.0, siendo 81, haciéndola por el complemento. Entonces eso con respecto a las distribuciones discretas. Entonces dentro de las distribuciones discretas tenemos el modelo uniforme discreto, el modelo de Bernoulli, el modelo binomial, el modelo hipergeométrico y el modelo de Poisson. Cada una de estas distribuciones tiene sus respectivos parámetros y en consecuencia tienen sus respectivas tablas para hacer uso de del cálculo de las probabilidades. Todos esos modelos que yo les acabo de mencionar son modelos discretos. En el caso continuo, nosotros solamente vamos a estudiar o vamos a hacer énfasis en el modelo de la distribución normal. Esta distribución normal es considerada la más importante en todo el campo de la estadística. Dentro de sus características es que la función de probabilidad de esta distribución tiene forma de una campana, tal cual como lo está mostrando acá, y describe la distribución de muchos datos que se encuentran en la naturaleza, en la industria y en la investigación. Esto yace en el hecho de que muchos datos que son susceptibles de ser medidos pueden ser descritos a través de este modelo de probabilidad. Y cuando no son descritos de forma muy cercana, se asume que tienen este tipo de distribución con la finalidad de poder obtener resultados mucho más certeros que haciéndolo con otra distribución. A diferencia de las distribuciones discretas que yo decía, bueno, si X es el número de éxito en el ensayo de Bernoulli, eso es un modelo binomial. Si X es el número de eventos que ocurren en un tiempo de lapso de tiempo, es un modelo de Poisson. Aquí en el campo continuo no puedo tener esa descripción. Simplemente yo voy a decir, bueno, X se distribuye según una ley normal si tiene esta función de probabilidad, que es la que le estoy sombreando acá, y esa va a ser la condición necesaria y suficiente para asumir que una variable aleatoria cualquiera X tiene un modelo o un comportamiento normal. Esta curva tiene ciertas características o propiedades que hace que el cálculo de sus parámetros, de ciertas probabilidades, sea relativamente sencillo. Ahora bien, dentro de las características que puede obtener esta curva que tengo acá, es que está destinada para variables que se encuentran en cualquier subconjunto de los números reales, tanto los negativos como los positivos. Entonces, esta distribución, tal cual como está acá, va a tener dos parámetros: mu, que es el valor promedio, y sigma, que es la desviación estándar de la distribución normal. En este caso, dentro de las características que tiene esta curva, como está acá, es que es una curva simétrica. Es una curva simétrica en un punto central que es la media, que es este valor que tiene mu acá. Si es simétrica, la cantidad de datos que existe de la media hacia la izquierda es la misma cantidad de datos que existe de la media hacia la derecha, y en términos de proporciones 0,50 en cada uno de esos casos, ¿verdad? Alcanza su valor máximo en el mu, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba, es decir, describe una curva en este sentido, ¿verdad? Y los valores que están presentados con los valores límites realmente son asíntotas, es decir, que en la medida que se alejan de la media son cercanos a cero, pero nunca los llegan a tocar. Entonces, dentro de las características, el área bajo la curva de esta función de probabilidad es igual a la unidad. Y si yo quisiese calcular probabilidades con la distribución normal, en este caso, primero que nada, tenía que estar trabajando
desde el punto de vista matemático con lo que se llaman las integrales, y te debería estar integrando la función de probabilidad, o sea, debería tener una expresión así tal cual como la que está plasmada acá, ¿sí? Entonces, como estoy trabajando en el campo continuo, las probabilidades están enmarcadas en cálculo de área. Ese cálculo de área está determinado entre intervalos de valores. En el campo continuo la probabilidad de un punto es igual a 0, porque estaría calculando el área bajo un punto y eso no tendría ningún sentido. Todas las probabilidades que yo me marque a determinar en esta distribución y en cualquier distribución de tipo continuo están enmarcadas en el cálculo de los valores o valores en un intervalo. Entonces, si X se distribuye según un modelo normal mu sigma, entonces cualquier combinación o combinación lineal de esa variable aleatoria es una variable aleatoria. En este caso va a estar representada con una representación lineal de sus parámetros, ¿sí? Tal cual como se presenta acá. Ahora bien, una distribución normal estándar es aquella distribución cuya media es igual a 0 y su desviación estándar es igual a 1, ¿sí? Y es una distribución que va a tener algunas propiedades características, tales como poder calcular probabilidades de esta distribución normal. Entonces, cuando yo voy a estar haciendo cuando yo estoy haciendo cálculos con la distribución normal, primero tengo que tener en cuenta cuáles son sus parámetros. En este caso, los parámetros de la distribución normal, tal cual como lo dice por acá, déjame buscarlo en estas líneas. X se distribuye normal, mu, sigma, los parámetros son mu, que es el promedio, y sigma, que es la desviación estándar. Cuando yo tengo identificada la distribución normal, tengo que conocer el valor de sus respectivos parámetros. Ahora bien, cuando yo voy ahora a calcular probabilidades con la distribución normal, tengo que hacer una especie de cambio de variable, o lo que se llama una estandarización. ¿En qué consiste ese proceso de estandarización? Llevar una normal mu sigma a una normal estándar 0,1. Ese proceso de estandarización mu sigma lo vamos a hacer con este cambio de variable de alguna manera. El z sub i, que es el nuevo valor de la normal 0,1, al valor de la variable aleatoria le resto su promedio y lo divido por su desviación estándar, ¿sí? Y de esa manera voy a obtener los respectivos parámetros o los respectivos valores del cambio de transición normal mu sigma a normal 0,1. Y una vez que yo tenga los valores estandarizados con el cambio de variable a una normal estándar, yo procedo a calcular las probabilidades en los tabulados de la distribución normal estándar. Cuando yo hago el cambio de variable o hago el cambio del proceso de estandarización, la gráfica de la distribución sigue siendo la misma, se está moviendo entre menos 3 y 3, con la media 0, la desviación estándar 1. Entonces, y sigue teniendo las mismas propiedades de la distribución normal mu sigma. Entonces, para digerir todo lo que les comenté acá, les vamos a entrar con unos pequeños ejercicios acerca de esta distribución. El ejercicio dice así: las presiones arteriales de pacientes de un hospital se distribuyen normalmente con media 120 y desviación estándar 15. Si se selecciona aleatoriamente a uno de los pacientes, determine la probabilidad de que tenga una presión arterial por debajo del promedio, ¿sí? Y ahí hay una serie de preguntas que las vamos a responder acá. Entonces voy con cada una de ellas. Si la probabilidad de que tenga una presión arterial por debajo del promedio, siendo el promedio 120, siendo una distribución normal estándar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están preguntando acá? La probabilidad de que X sea menor que 120, pero yo no lo puedo buscar con este valor porque esta es una distribución normal, es 120, 15. Entonces yo haciendo el cambio de variable, ¿verdad? Lo que voy a determinar el valor de z hasta que cumple esa misma condición, es decir, a 120 le resto el promedio, que es 120, y lo divido entre sigma, que es 15, ¿verdad? Entonces voy a buscar es la probabilidad de que z sea menor que 0.
esta probabilidad está marcada aquí como 0,50, pero si ustedes se dan a la tarea de buscar el valor de Z en la distribución normal estándar, que es un valor que ya está tabulado, se van a dar cuenta que el valor es tal cual como se representa acá. El otro planteamiento que me dice que la probabilidad sea menor a 135, bueno, simplemente lo que voy a hacer es la respectiva estandarización. 105, me está marcando acá la 105, 135, ¿verdad? Le resto el promedio, lo divido entre sigma y voy a hacer, o llego a la conclusión que es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1, menor que 1 estricto, y es de 0,84. Cuando yo estoy buscando las tablas de la distribución normal estándar, voy a ubicar las dos primeras columnas, y en las dos primeras columnas voy a buscar el 1.0, y en el encabezado de la fila, y en el encabezado de las columnas voy a buscar el último dígito, que es 0, y voy a ubicar y me voy a dar cuenta que el valor es de 0.843. Entonces, así sucesivamente con todas las probabilidades que están acá. Yo puedo jugar ahora aquí con las regiones de cada uno de ellos, porque yo puedo buscar la probabilidad de que esté entre 135 y 140 o 135 y 120. Entonces debería empezar a jugar con los respectivos valores. Nuevamente, aquí hay que tener cuidado porque las tablas de la distribución normal estándar son valores acumulados que por lo general representan el área bajo la curva del Z que yo estoy buscando. Entonces, así como hay valores, distintas tipologías de la distribución binomial, que son valores acumulados y no acumulados, también hay distintas tipologías de la distribución normal estándar. Hay distribuciones o hay tabulados que me dan el valor promedio desde la media hasta el punto, o hay tablas que también me dan el valor acumulado desde el punto hasta menos infinito. Entonces hay que tener claro, tener en cuenta cuáles son los valores de la distribución que yo estoy buscando, o sea, la tabla con la cual estoy trabajando en estos dos, en esta distribución normal. Entonces, bueno, fíjense que con esto ya hemos tenido las distribuciones discretas, y recalco, dentro de las distribuciones discretas está la uniforme discreta, distribución de Bernoulli, distribución binomial, distribución hipergeométrica y distribución de Poisson. También hemos visto la distribución continua, que es la distribución normal, y con esto cerraríamos la parte referida a lo que son las distribuciones. Quedo atento a cualquier duda o comentario. Bueno, estamos aquí en esta ocasión para tratar de crear este tutorial que habla o da razón acerca de las distribuciones de variables aleatorias. Des en cuenta que en las clases pasadas o el tema anterior nosotros teníamos un experimento aleatorio, y este experimento aleatorio genera un espacio muestral sobre el cual nosotros definíamos una variable aleatoria. Esa variable aleatoria que nosotros definíamos era bien particular en el sentido de que solo estaba predeterminada para el experimento con esas características que están ahí exactamente. Ahora bien, yo voy a tratar de definir una variable aleatoria dadas las características de un experimento, pero que va a ser un poco más genérica y va a servir para una serie de modelos o experimentos que se ajusten a esas características. Dentro de las distribuciones que nosotros vamos a estudiar, y en este material se encuentran muchas de ellas, nosotros vamos a hacer énfasis en la distribución uniforme discreta, distribución de Bernoulli, distribución binomial y la distribución hipergeométrica, ¿sí? Para comenzar con la primera distribución, que es la distribución uniforme discreta, el experimento trata de que primero que nada voy a tener un espacio muestral donde cada uno de los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, estoy trabajando sobre espacios muestrales equiprobables. En este caso, para hacer la primera ejemplificación de esta distribución, el experimento consiste en el lanzamiento de un dado. Des en cuenta también que en ese espacio muestral está constituido por todos los enteros que van del 1 al 6.
y la probabilidad de selección de cada uno de ellos es la misma, y en este caso es igual a un sexto. La esperanza y la varianza de esta variable aleatoria en una uniforme discreta son expresiones que ya son conocidas para nosotros. La esperanza de x, sumatoria de los x entre n, y la varianza de x simplemente como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado. Es bastante sencilla determinar o trabajar con esta distribución, y de forma conjunta con la distribución de Bernoulli es quizás una de las más sencillas. En el modelo de Bernoulli yo trato de ejemplificar, o el experimento consta de ejecutar un solo ensayo en la cual en ese ensayo yo voy a obtener dos posibles valores, es decir, está determinado a variables de tipo dicotómico. Entonces, ¿cuáles son las características de la distribución de Bernoulli? El experimento se realiza una sola vez. El resultado del experimento se puede clasificar en dos categorías que son mutuamente excluyentes, es decir, que si sucede una no puede suceder la otra, y yo las defino como éxito con probabilidad P y fracaso como probabilidad Q, o de forma equivalente lo que es se traduce en 1 menos P. Al ser 1 menos P, o sea, hacer el complemento de una de la otra, yo puedo concluir que la sumatoria de la probabilidad de éxito más la sumatoria de la probabilidad de fracaso es igual a 1, porque estoy cubriendo todas las probabilidades que pueden suceder en un espacio muestral. Si yo defino la variable aleatoria como un número de éxitos, entonces la variable puede tomar dos posibles valores, 0 o 1, dependiendo del éxito o el fracaso que yo pueda obtener en este caso. En la distribución de Bernoulli, la función de probabilidad bajo esa visión la puedo definir como P a la X por Q a la 1 menos X para X que puede tomar dos posibles valores. Entonces fíjense que aquí tengo la esperanza de X igual a P, y la varianza de X va a ser P por Q en este caso, ¿sí? Que era el resumen de lo que se presenta acá. Como ejemplo, aquí consideren el resultado, ¿verdad? Y se define el éxito que salga un número mayor que 2, ¿sí? Y el fracaso que salga un número menor o igual a 2. Si yo defino el éxito como que el número salga 2, mayor que 2 estricto, los posibles valores que puede tomar la variable serían 3, 4, 5 y 6. Es decir, 4 elementos del espacio muestral forman parte del éxito y 2 elementos del espacio muestral forman parte de lo que es el fracaso. Es decir, que bajo esta visión de este experimento yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de éxito? 4 sextos. ¿Y cuál es la probabilidad del fracaso? Sería 2 sextos. Esta distribución de Bernoulli es bien importante asimilarla porque es la que da pie a lo que nosotros estudiamos nuevamente acá o de forma seguida, que es la distribución binomial. En la distribución binomial yo claramente la puedo describir como una generalización del experimento de Bernoulli. ¿En qué sentido? Voy a definir n ensayos de Bernoulli, ¿verdad? Donde en cada ensayo puedo obtener dos posibles valores, ¿verdad? Y cada ensayo es independiente. Entonces, voy con las características de este experimento. El experimento se realiza n veces, ¿verdad? El resultado clasifica en dos pruebas: éxito con probabilidad P, fracaso con probabilidad 1 menos P, ¿verdad? El resultado de cada una de las pruebas no depende de los resultados obtenidos, es decir, son ensayos independientes, y la binomial se presenta en pruebas independientes donde el experimento consiste en lanzar objetos o realizar extracciones con reposición. El hecho de que las pruebas sean independientes o el hecho de que las pruebas se hagan con reposición, se asume que la probabilidad de éxito se mantiene constante en cada ensayo. Bajo esta visión o bajo estas características yo puedo definir la función de probabilidad de una variable aleatoria binomial como el combinatorio de n en x por la probabilidad de éxito elevado a la x por la probabilidad del fracaso elevado a la n menos x, ¿sí? Es importante
que cuando yo identifique un modelo binomial, yo sepa describir cuál es el significado de la variable aleatoria particularizado, el ejemplo que está ahí enmarcado. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando yo identifico también un modelo como un modelo binomial o un experimento como un modelo binomial, yo tengo que tener en cuenta el valor de los parámetros. En este caso, en un modelo binomial, los parámetros son n, donde n describe el número de ensayos, y p, que es la probabilidad de éxito en cada uno de esos ensayos. Eso con respecto a este modelo binomial. Cuando hay que tener claro que cuando yo voy a resolver ejemplos con respecto a la distribución binomial, existen las tablas estadísticas de la distribución. Esas tablas de alguna manera nos facilitan el trabajo de estar haciendo los cálculos con la función de probabilidad. Entonces yo tengo que identificar primero qué es el modelo, y una vez identificado el modelo, tengo que identificar el valor de los parámetros, porque con el valor de los parámetros es que yo voy a determinar las respectivas probabilidades. Es decir, o en consecuencia, en una distribución binomial yo voy a tener claro, debo saber cuáles son los valores de n como el número de ensayos y de p como la probabilidad de éxito. Cuando voy a buscar a la tabla, simplemente lo que voy a hacer es la intersección de quién, del valor de n, del valor de p y del valor de la variable aleatoria que va a tomar en ese caso particular. Eso con respecto a la distribución binomial. La otra distribución que nos compete acá en estudiar es la distribución hipergeométrica, y esta distribución se describe de alguna manera a grandes rasgos como que tengo una población de tamaño n mayúscula. De esa población, k elementos tienen cierta característica y el resto n menos k, asumiendo esa n mayúscula, no las contiene. Entonces yo voy a obtener o voy a hacer extracciones de elementos sin reposición, y bajo esa característica o bajo esa filosofía yo puedo describir a x como que número de éxitos en n extracciones, ¿verdad?, sin reposición. Entonces x ahora se va a comportar como una variable aleatoria hipergeométrica. ¿Con qué parámetros? N mayúscula, tamaño de la población; n minúscula, tamaño de la muestra; y k, número de elementos en la población que contienen cierta característica. Bajo esa filosofía, entonces yo puedo definir la variable aleatoria, la función de la variable aleatoria para calcular o determinar las probabilidades, como el combinatorio de k en x por el combinatorio del complemento n menos k, n menos x, y en el denominador va a hacer todas las posibles combinaciones que yo pueda extraer de n como tamaño de la población en tamaño n minúscula como el tamaño de la muestra. Acá están las expresiones para el cálculo de la esperanza y de la varianza, una vez identificado la distribución hipergeométrica. El resto del material lo que contiene son ejemplos que ya están resueltos acerca de las distintas distribuciones. Es bueno que ustedes lo asimilen, lo analicen, pero tengan en cuenta que para este material que les estamos mostrando acá, es importante, las distribuciones que son sujetas a evaluación es la distribución de Bernoulli, uniforme discreta, binomial e hipergeométrica. En la distribución binomial y en la distribución hipergeométrica están las respectivas tablas que les van a facilitar a ustedes el cálculo de las probabilidades. Tienen que tener en cuenta que cuando yo estoy trabajando con las tablas, ustedes tienen que saber cuál es el tipo de tabla que están trabajando. Se los digo porque hay tablas que trabajan con valores acumulados y hay tablas que trabajan con valores puntuales. Entonces, si yo estoy preguntando valores acumulados, la tabla de los valores acumulados les funcionaría. Pero si yo estoy trabajando con valores puntuales, la tabla de valores acumulados se les complica el cálculo porque tendrían que hacer las restas respectivas. Entonces, es bueno que ustedes, cuando estén trabajando con las tablas, identifiquen con cuál de ellas están trabajando, si con la de los valores acumulados o la de los valores puntuales. Esto es todo por este material.
Cualquier duda o comentario lo pueden dejar a través del aula. Saludos.